Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. La voz de Felipe González hay que escucharla. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se le puede meter en el bando de los que no son de derecha. Mire, en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal. Y mire usted, la sesión o la convocatoria que ha hecho la hasta ayer Ejecutiva Federal no tiene ninguna validez. Se podrán estar reuniendo una serie de compañeros en el día de hoy, pero desde luego ya no son la dirección de este partido, porque como les decía, han dimitido ya la mitad más uno de sus miembros. Le voy a decir lo que quieren los dimisionarios. No. Sí, sí, alcalde, pero ustedes dijeron que lo primero España... Déjeme contestarle. Sí, pero lo dijeron. No es una invención de la sexta. Pero si yo le voy a contestar a las dos cosas que ha dicho. Yo le voy a contestar a sus dos preguntas. La primera, mire, lo que los dimisionarios quieren es una comisión gestora para que la comisión gestora acuerde una abstención vergonzante para el Partido Popular. Y después, cuando el partido esté ya reducido a cenizas, entonces esperaremos el advenimiento de nuestra salvadora del Partido Socialista. Eso es lo que quieren los dimisionarios, porque hay que hablar claro y aquí de una vez por todas. Este partido y sobre todo este país, que necesita un PSOE fuerte y cuanto antes, merece tener un debate en profundidad y no a prisa, corriendo, porque alguien no esté pensando que el Congreso tiene que ser bueno para España y para el PSOE, sino para sus propios intereses personales. Por eso creo que ahora toca este país, España, y luego el PSOE, claro. Lo decidimos en abril, Lo decidimos en abril, que primero tocaba el país, que primero tocaban los problemas de los ciudadanos, darle un gobierno, y que después hacía falta un debate sereno y profundo. Yo creo que en España convendría sustituir al gobierno del PP y sustituir a Mariano Rajoy como presidente, ensayando una mayoría alternativa. Yo creo que eso es lo que corresponde, eso es lo que Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer y, por lo tanto, por eso cuenta con mi apoyo. Lo digo porque los debates personalistas tienden a empobrecer el debate político y suelen ser más divisorios en los partidos que no los debates en torno a cuestiones políticas. Creo que una de las líneas de tensión que se han vivido en el Partido Socialista en los últimos meses ha tenido que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con nosotros y que esa posibilidad, que en definitiva es la tensión entre cambio o restauración de lo de siempre. Ni vostè ni ningú a Catalunya convocarà un referèndum il·legal. M'ha entès bé? Oi que m'ha entès bé? Esas últimas palabras de Xavier García Albiol con una dureza y bastante macarra para un parlamento, no nos engañemos. ¿Me ha entendido? ¿Me ha entendido usted bien? En fin, ahora tendremos la oportunidad de comentar esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos en la resistencia, en los límites de Sherwood, con nuestros viejos arcos y nuestras arruinadas flechas. Somos el alma decadente de una sociedad que ya no queda. Pero seguimos aquí en la resistencia, sirviendo tazas de café y leyendo viejos recortes de periódicos en la nostalgia. Siempre estoicamente, en todo caso. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a este programa ahora en directo
Veo además algunas personas que se incorporan hoy por primera vez en directo. Esto siempre nos gusta mucho. Dice Liana, por primera vez he conseguido, por fin, entrar en directo en la cafetera. Eso puede ayudar también la app que tenemos para móvil, que se puede descargar, ya lo sabéis, lo hemos anunciado alguna vez. La verdad es que no le hemos dado mucha bola por no resultar pesados, pues tenemos algunas cosas que siempre vamos contando, pero tenemos una aplicación para móvil que hace que sea mucho más sencillo escuchar este programa. Bueno, un saludo muy especial a quienes se están incorporando en directo, a todas estas personas que hacen ese esfuerzo del que somos totalmente conscientes. Libertino Francachela, Enrique Quesada, Guillem Salazar, Llame Casella, Paloma Irazazábal, Alicia en Marea, Fernanda, Geray López, Barsalia, Mozzarella, Alicia, en fin, tantos y tantos amigos que nos van a ayudar. Andreu Romaní, Francisco Gutiérrez, Mamen Páez, buenos días Mamen, Paco, Dominique Lafuente, personas que nos van a ayudar, como digo, a comprender mejor esta realidad tan convulsa que estamos viviendo, todos estos formidables cambios que se están viviendo en la sociedad y sobre los que vamos a tratar de poner un poco de luz, entrando en la profundidad de lo que está sucediendo, intentando no quedarnos en la superficie, porque, bueno, ahora os haré una reflexión sobre esto, ¿no? Siempre tengo la sensación de que estamos permanentemente mirando al dedo, olvidándonos de dónde está la luna y del trascendental cambio y momento que estamos viviendo. María.es, muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué tal lo ves? Pues mi titular es que creo que igual no están entendiendo lo que querrían los votantes, ¿no? Yo creo que esa reflexión de la que hablaba Susana Díaz va más allá. Es una reflexión no solamente de quién encabeza un partido, es una reflexión de hace años, que tendrían que haberse planteado hace 4 años, sobre cuál es el argumentario del Partido Socialista. Yo creo que la gente se lo avisó con un 15M y se lo ha ido avisando con la creación de Podemos. Está muy bien reconocer los errores, está muy bien reflexionar, creo que es necesario y eso creo que les honra en el Partido Socialista. Es verdad, porque como dice María, que además viene insistiendo en eso estos días, en eso, las raíces de lo que está ocurriendo se remontan, entre otras cosas, porque obviamente hay más, algo le está ocurriendo a la socialdemocracia en toda Europa, pero se remontan también al 15M. Es que no supieron escuchar, no supieron leer lo que le estaba ocurriendo a la ciudadanía. Y es muy importante darse cuenta de esto porque aparentemente en los medios de comunicación nos encontramos con debates muy técnicos sobre las resoluciones del Partido Socialista, sobre la normativa del Partido Socialista. Se discute si el punto 5 o el punto 8 admite que esa comisión gestora deba ser formada, cuando eso es la superficie, eso no le interesa a nadie, a nadie. Aquí lo interesante, y por eso Felipe González desciende a la cadena SER para hablar a las 2 de la mañana, porque una cosa sobre la que se ha reparado muy poco es que Felipe González estaba en el extranjero. No es que entrase graciosamente ante una llamada a las 8:30 de la mañana, para eso era pasada la medianoche, estaba en Chile y tuvo que atender el teléfono de la cadena SER, atender, evidentemente todo esto se sabía que iba a suceder, ¿no? Y dio el pistoletazo de salida a lo que ha ocurrido. Si alguien piensa, en su ingenuidad más absoluta, que Felipe González entra en directo en un programa de radio a las 8:30 de la mañana de España para hablar de los procedimientos de la Secretaría General o de la normativa interna del Partido Socialista, es que vive en otro planeta. Cuando Felipe González llama, de lo que está hablando es de ¿el Partido Socialista se va a abstener? Sí o no, porque a mí Pedro Sánchez me dijo sí, y me engañó. Ese es el epicentro del debate. Lo demás de si, no, es que el PSOE pierde elecciones o las gana, eso es todo fuegos artificiales montados después para decir se necesita un cambio. O no es capaz de gestionar o de gestionar mejor o peor la situación interna del Partido Socialista. Ayer lo dije aquí. Como en toda historia de los adultos, porque en los libros infantiles del pequeño Ferfer las cosas son diferentes, hay un lobo y hay una caperucita, pero en las historias de los adultos las culpas siempre están muy repartidas. Eso parece que es un hecho. Algo mal ha debido hacer Pedro Sánchez cuando se ha encontrado con que una buena parte del partido se ha colocado en la otra orilla. Y algunos de esos no eran partidarios precisamente de la abstención, pero ahora están situados en otro espacio, ¿no? Algo mal ha tenido que hacer. Ahora, reducir esto a un problema
organizamental o de organización del Partido Socialista es es vivir en otro planeta, ¿no? Vamos a hablar de ello con Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid. Ayer tuvo una intervención absolutamente lúcida en el programa El Rojo Vivo, donde muchos de vosotros lo escuchasteis, porque habéis sido vosotros los que me habéis sugerido esta entrevista. Tenemos que montar un grupo para elegir personajes para las entrevistas, porque con frecuencia me decís, no queremos personajes que sean extremadamente mainstream, sino personas dispuestas a contar cosas interesantes, y a veces están en los márgenes de lo mainstream, pero otras veces son personajes de mucha relevancia. Pero igual que tenemos un grupo hashtag al que le debemos hoy la cafetera el nombre de la rosa, que ha sido una idea de Murian en ese grupo hashtag. De la misma forma vamos a montar un grupo de entrevistas para que se decida sobre nombres, sobre candidatos, porque uno de los objetos de este programa es la participación, y de la misma forma que el hashtag lo eligen los oyentes. Los mensajes de audio se reciben de los oyentes. Tenemos una sección para las noticias que envían los propios oyentes. Nos interesa mucho que también la realidad la veamos a través de los ojos de quienes decidan los oyentes. Así que, bueno, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, como digo, participó en el programa El Rojo Vivo e hizo un análisis quirúrgico de lo que le está sucediendo al partido, para que entendamos todos de una vez qué es lo que está pasando. Te voy a decir lo que quieren los dimisionarios. No. Sí, le voy a alcalde, decir lo que pero ustedes dijeron que lo primero España... Déjeme contestarle. Sí, pero lo dijeron. No es una invención de la Sexta. Pero si yo le voy a contestar a las dos cosas que ha dicho. Yo le voy a contestar a sus dos preguntas. La primera, mire, lo que los dimisionarios quieren es una comisión gestora para que la comisión gestora acuerde una abstención vergonzante para el Partido Popular. Y después, cuando el partido esté ya reducido a cenizas, entonces esperaremos el advenimiento de nuestra salvadora del Partido Socialista. Eso es lo que quieren los dimisionarios, porque hay que hablar claro ya aquí de una vez por todas. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí. Óscar. Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Fernando, ¿qué tal? Radiocable.com. Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, ayer le escuchamos con mucho interés, con un discurso muy sosegado en El Rojo Vivo, y por eso teníamos tanto interés en hablar hoy con usted, porque decía, lo que se está esperando es que una gestora apoye al Partido Popular y después llegue el advenimiento de la salvadora Susana Díaz. Sí, yo no añadí el nombre, aunque bueno, yo creo que en la mente de todos está, ¿no? ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, yo creo que es bastante evidente lo que está sucediendo y aunque nadie hasta ahora se haya atrevido a decirlo abiertamente en público, esa es la dirección que toman algunos, ¿no? Yo creo que lo que quieren es sustituir al secretario general, porque el secretario general se niega a abstenerse ante el Partido Popular, es decir, no quiere hacer lo que le mandan algunos, claro, no porque lo que le manda el Comité Federal estaba muy claro, y entonces lo que quieren es sustituirle por un órgano en el que depositar la vergonzosa decisión de abstenerse ante el Partido Popular, algo que no nos perdonarían la mayor parte de nuestros votantes y diría que la inmensa mayoría de nuestros afiliados, ¿no? Porque nadie se atreve en el Partido Socialista a asumir esa decisión pretendiendo después intentar liberar el partido. Por tanto, lo que pretende Susana Díaz es anteponer o interponer un órgano no elegido por los militantes para abstenerse ante el Partido Popular y después, como dije ayer, eso sí, con el partido reducido a cenizas, pues presentarse como la única salvadora del partido. Esa es la realidad. Sí, porque es verdad que nadie está colocando las cartas sobre la mesa de cuáles son los objetivos del nudo gordiano de este asunto, que es del que hablaba Felipe González, abstención sí o no, por más allá de las normativas del partido, de los asuntos internos del partido. Pero Felipe González dijo que Pedro Sánchez sí estaba dispuesto a la abstención, que así se lo trasladó a él. Bueno, mira, yo creo que Felipe González francamente no pasa por su mejor momento. Ayer para mí incurrió en una bajeza que no es de recibo ni en política ni en la vida, que es hacer públicas conversaciones privadas, si es que existieron.
Y bueno, realmente yo creo que ayer Pepe Borrell lo decía de una manera muy gráfica, ¿no? A mí las conversaciones privadas de Felipe González me dan igual, ¿no? Me producen indiferencia. Lo que no me produce indiferencia son las resoluciones de nuestros órganos. Y en el órgano competente para tomar la decisión, el Comité Federal, nadie, ni una sola persona se pronunció a favor de abstenerse ante Mariano Rajoy. Ni siquiera los que a través de las ondas de radio habitualmente reclaman abiertamente esa abstención, como es el caso de Guillermo Fernández Vara, que plantea este tema con bastante claridad y yo creo que bastante honestidad, pero que luego cayó en el Comité Federal. Yo, la verdad, no tengo el privilegio de formar parte del Comité Federal, pero si formara parte de él no dejaría pasar la ocasión nunca de expresar en voz alta lo que creo que es mejor para mi partido. Y si algunos creían que lo mejor era abstenerse, pues no entiendo por qué fueron tan irresponsables y no lo dijeron donde tenían que decirlo, con valentía, ¿no? Ayer Susana Díaz compareció, hizo una comparecencia sobre este asunto y dijo primero el Gobierno, luego el Partido Socialista. ¿Qué se puede interpretar de eso? Bueno, eso va en la línea de lo que comentaba al principio, ¿no? La idea de Susana Díaz en la cabeza está muy clara. Primero el Gobierno, pero del Partido Popular. Y por supuesto, no directamente a través de ningún órgano legítimamente constituido y elegido por los militantes, sino a través de una gestora. Digamos que el mismo papel que está haciendo Pradas y la compañera secretaria general de Sevilla ayer en la puerta de la sede, pues es el que quiere atribuirle a la gestora. Nombrarán a 5 o 6 personas dispuestas a inmolarse, dispuestas a tomar la decisión de abstenerse ante el Partido Popular para después, pues ya digo, una vez que estemos literalmente reducidos a cenizas, pues dar el paso y liderar el partido, que es lo que viene queriendo hacer desde prácticamente el mismo día o antes incluso de que eligiéramos a Pedro Sánchez como secretario general. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora, Óscar? Porque realmente cualquier salida ya en este momento es mala y el partido indudablemente está roto en 2 partes. No sé qué dimensión tiene cada una de ellas, pero desde luego hay una ruptura, por lo menos entre las élites y las bases, esa segura, pero incluso entre las propias élites también hay una ruptura evidente. ¿Qué es lo que va a pasar con el Partido Socialista? Bueno, la ruptura entre algunas élites, no todas, y las bases, esa es la que algunos no quieren que se constate a través de una votación, ¿no? Porque hoy si hubiera una votación y se eligiera entre Pedro Sánchez y cualquier otro líder del partido, se vería claramente dónde está esa fractura, ¿no? Y esa es la que algunos no quieren visualizar. Pero yo no estoy de acuerdo en que todas las soluciones sean malas, o al menos lo que sí creo es que hay algunas que son mejores que otras. Desde luego, la pésima sería dejar al partido descabezado y en manos de una gestora, que es lo que algunos quieren, y encima permitir que sea una gestora la que tome la decisión más importante que tiene que tomar este partido, o que ha tenido que tomar este partido en los últimos años, ¿no? Yo creo que este partido tiene la oportunidad de recuperar credibilidad, mucha de la que perdió, por ejemplo, cuando reformó de manera express la Constitución española, y yo creo que esa oportunidad no la puede desaprovechar, y esa oportunidad es poner pie en pared, demostrar que somos un partido de izquierdas e intentar conformar un gobierno de izquierdas sin miedo y sin complejos. Si hacemos eso y ponemos a la cabeza de esto al líder que ha creído en ello y que está respaldado en este momento por los militantes y por muchísimos votantes y exvotantes del Partido Socialista, creo que habremos convertido una situación muy complicada en una oportunidad. Si no hacemos eso, probablemente pues estaremos dando la puntilla a un partido que está muy tocado en este momento. Hablabas de la oportunidad de formar un gobierno de izquierdas en algún momento. ¿Qué tipo de gobierno sería ese? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, yo creo que es evidente que tenemos que intentar entendernos con Podemos. Yo creo que si no... ayer Pepe Borrell, ayer pues dio una lección magistral como tiene por costumbre, ¿no? Y dijo una cosa muy gráfica, ¿no? Si la izquierda quiere gobernar en este país, PSOE y Podemos tienen que entenderse, de alguna forma tienen que entenderse, porque si no, en años no volveremos a gobernar. Es decir, los vasos comunicantes que existen en este momento de los votantes entre una y otra formación política nos abocan al entendimiento. Yo creo que eso tampoco lo han entendido todavía muy bien en Podemos. Pero tenemos que entenderlo las dos fuerzas políticas. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un entendimiento y tiene que haber un diálogo, ¿no? Si realmente queremos gobernar. Y a partir de ahí buscar alguna otra alianza. Yo particularmente sigo creyendo que el apoyo de Ciudadanos puede ser muy interesante. En un momento puntual como el que estamos viviendo, yo creo que para un gobierno formado por PSOE y Podemos vendría muy bien el aporte de Ciudadanos. Tranquilizaría también a mucha gente. Yo creo que
que sería un gobierno deseable por muchísimos españoles, ¿no? Y por tanto yo creo que este es un momento para intentarlo, para intentar explorarlo, porque probablemente si no es ahora no será, ¿no? Yo es como veo las cosas, ¿no? Creo que es posible, ¿no? También digo que en este momento yo no rechazo el diálogo con partidos nacionalistas, pero desde luego lo ponen muy complicado. El que ayer Puigdemont hiciera un anuncio de referéndum unilateral en 2017, pues no ayuda a buscar un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que esa es la estrategia, esa es la situación, y creo que como mínimo nos debemos el intentarlo. Y también digo, sin complejos, y sin ningún... No sé por qué esto no lo dice nadie con claridad también, porque es que todo el mundo dice, no a las terceras elecciones, no de ninguna manera. Bueno, pues mire, yo entre que gobierne Mariano Rajoy y unas terceras elecciones, lo siento mucho, prefiero unas terceras elecciones, lo tengo muy claro. Y si Rajoy tiene que seguir gobernando porque lo dice la mayoría de los españoles, perfecto, pero lo que no pueden pretender es que Rajoy gobierne cuando los españoles votan al Partido Socialista, porque para eso no le votan para que intente gobernar él y para que no gobierne el Partido Popular. Pues Óscar Puente, alcalde de Valladolid, es un gusto escuchar a alguien hablar con tanta claridad, porque esto es lo que precisamente ahora se echa de menos, alguien que diga, que ponga las cartas sobre la mesa y diga cuál es el tablero. Óscar, muchísimas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Se agradece claridad porque una de las características de este tiempo que estamos viviendo es que todo el mundo da por hechas muchas informaciones, por conocidas, y no lo son, no lo están. Y aquí la cuestión no... Fijaos, ayer como hemos tenido muchos debates en la tele en las últimas horas con todo este revuelo, me gustaría dejar claro un asunto, porque recibí algunos comentarios de gente, entre ellos algunos de los dimisionarios, muy enfadados por la posición que estaban manteniendo públicamente. Y lo voy a aclarar. A mí me importa bastante poco la cuestión de las facciones, de los bandos o de los escoramientos y las inclinaciones. Yo comprendo que, como en toda compañía que vive una crisis, pues unos deciden acercarse o a otros y cada uno tiene sus razones personales. A veces están relacionados con la defensa de su propio trabajo, a veces está relacionado por el temor a que el natural aliado tuyo termine siendo el despedido y entonces te inclinas hacia el otro lado. Yo nunca me he comportado así, por lo tanto, yo soy bastante transparente a esas cosas. A mí me da igual cuáles sean las razones que cree cada uno que tiene para o bien permanecer en la actual dirección del Partido Socialista o en la nueva que quiere sustituirle. Parece absolutamente legítimo, todo el mundo tiene derecho a plantear su futuro como quiera. Ahora bien, quizá el procedimiento no sea el más adecuado. Uno puede aspirar incluso a suceder a Pedro Sánchez si no está de acuerdo con la línea política que mantiene o si no está de acuerdo incluso con su forma de gestionar los recursos humanos del Partido Socialista, porque como he dicho, en los cuentos de mayores las cosas suelen ser bastante complejas y alguien que ha logrado concitar tantas personas en contra, algo nos está señalando también sobre ese liderazgo y cómo se ha ejercido. Pero más allá de eso, ¿se puede retorcer un reglamento provocando la dimisión de 17 personas para forzar la dimisión de un secretario general que ha sido elegido por primera vez en la historia del Partido Socialista por sus bases, por sus militantes, aquellos que pagan las facturas de la luz, aquellos a quienes el PSOE, que intenta tomar la sede, le debe que exista la sede, aquellos que tienen un carnet que en muchos casos esos militantes vivieron de la mano de sus padres la Guerra Civil Española, por ejemplo. Yo conozco un señor que tuvo que esconder un retrato de Pablo Iglesias en el pajar durante toda la guerra, porque sabía que si lo encontraban iba a ser fusilado. Su hijo, que vio cómo su padre era
le daban una paliza en la puerta de su casa. Su hijo es militante socialista. Es un hombre muy mayor ya, os podéis imaginar. Y me decía, ¿de verdad tú crees que yo voy a tragar con una abstención ante el Partido Popular? Imaginaos lo atónito que se encuentra ante lo que está viviendo el Partido Socialista. Dicho lo cual, a mí no me parece mal que haya diferentes formas de entender la política, el mundo. Estaría bueno, ¿no? En eso consiste la discrepancia y además creo que la política se basa en eso. Ahora bien, no podían haberse presentado un congreso, no podían haberse presentado unas primarias, haber utilizado los mecanismos democráticos para hacerlo. Tenía que ser un asalto con nocturnidad de esta naturaleza. Dicho lo cual, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen esto es un golpe como un tamallazo. Hombre, es una dimisión. Desde luego no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado lleva implícita la violencia. Y las cosas deben tener su terminología precisa. Entonces, por ahí no paso. Ahora, por lo que sí que no paso es porque se esté escondiendo la verdad. ¿Cuál es el objeto de todo esto? El objeto de todo esto no es sustituir a un secretario general para que emprenda una nueva estrategia electoral porque han perdido varias derrotas encadenadas electorales. No. El objetivo de todo esto, y eso es de lo que me parece más lamentable, que nadie esté hablando abiertamente de ese asunto, el objetivo es abstenerse ante el Partido Popular y que lo haga una gestora. Porque el partido no se atreve a dar la cara a esos que están levantando la mano, esos dimisionarios, no se atreve a dar la cara y encabezarlo a alguien. Porque si alguien tiene esa capacidad de liderazgo, que levante la mano y diga hay que abstenerse ante el Partido Popular. Por lo menos Guillermo Fernández Vara fue más transparente en ese sentido. Dijo, esta es mi posición y yo tengo estas razones. Podrán gustar, podrán no gustar, me parecerán bien o me parecerán mal. Pero por lo menos habla con transparencia, con claridad. Porque esto no es una cuestión de bandos. Es una cuestión de respeto a los ciudadanos. Que sepan exactamente qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Porque es muy fácil por detrás decir, no, si nosotros nos vamos a abstener, y por delante decir, ay, es que el partido no se quiere abstener, no. Entonces, y ojo, yo no digo que esto no haya pasado por la cabeza de Pedro Sánchez en algún momento, porque estoy convencido de que se lo dijo a Felipe González. Estoy convencido, porque ya lo he contado aquí. Es que ese era un discurso que se manejaba en el entorno de Pedro Sánchez, porque yo esta conversación la he tenido con el entorno de Pedro Sánchez. Y por supuesto que había una parte del Partido Socialista que era partidaria de la abstención, en el mismo entorno de Pedro Sánchez. Sí, lo era. Así que otra cosa es que es verdad que a la gente no hay que juzgarla por las cosas que dice, hay que juzgarla por las cosas que hace. Y no se ha abstenido ante el Partido Popular y ha tenido la oportunidad, ¿eh? Ha tenido la oportunidad de hacerlo Pedro Sánchez. Entonces, juzguemos a la gente por las cosas que hace. Porque cabe la posibilidad, señor González, de que Pedro Sánchez, el día que habló con usted, bajase caminando por la calle. Cabe la posibilidad de que se cruzase con Manolo. Cabe la posibilidad de que Manolo le dijese, ¿sabe que mi padre escondió un retrato de Pablo Iglesias en el Pajar? ¿Sabe que yo soy militante socialista desde los años 40? ¿Sabe que yo no creo que sea bueno para este Partido Socialista abstenerse? Y cabe la posibilidad de que cuando Pedro Sánchez llegase a su casa, dijese, ¿y si tiene razón? ¿Y si el que está equivocado soy yo? Pero sería una ingenuidad reducir lo que le está ocurriendo al Partido Socialista a este terremoto que está viviendo la sede de Ferraz, donde ahora, que no se me olvide contaros algunas anécdotas, porque todo esto va a catalizar este fin de semana con un buen tsunami, porque allí se espera la reunión del Comité Federal. No se sabe quién va a asistir. ¿Asistirá Susana Díaz? Se está convocando a militantes para que acudan a las puertas de la sede, dicen, a proteger a Pedro Sánchez, a darle apoyo a Pedro Sánchez. Cuando el Partido Socialista llama a las bases a esto, los líos que se pueden montar son monumentales allí, con la llegada de unos y de otros. Y se está especulando con la idea, esto ya no es información, es información precisa, porque hay ya sabéis, están hirviendo los mentideros de la corte en este momento, ¿no? Pero os digo que se está especulando, en el entorno de Susana Díaz, con celebrar un comité federal paralelo, no en Ferraz. Es decir, el gobierno en el exilio frente al gobierno legítimo. Es una cosa verdaderamente sorprendente lo que le está sucediendo al PSOE. Así que esto es lo que se refiere a
lo que va a acontecer este fin de semana, pero intentaba decir que sería muy reduccionista ver en esta crisis del Partido Socialista solo un problema del PSOE, de personas o incluso de la posición ante el PP, porque esto es algo muchísimo más complejo, mucho más complejo. Lo que le ha ocurrido al PSOE es que la socialdemocracia, desde la irrupción de la tercera vía, que intentaba buscar un espacio de acomodo entre el apoyo de lo público, los derechos sociales y esa nueva herramienta llamada ultraliberalismo, a ver cómo nos acomodamos en medio y le llamamos la tercera vía, ¿no? Una cosa al estilo del capitalismo renano, donde apoyamos ciertos derechos sociales, pero renunciamos a ciertos espacios de lo público, no gestionados ya por lo público. Y eso ha provocado que el socialismo se vaya volviendo más indefinido. Mientras la indefinición era un valor en la última etapa de Felipe González y quizá incluso en los inicios de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista ha sobrevivido. Pero en cuanto irrumpe un partido que exige la definición, en cuanto una sociedad empieza a exigir la participación desde las bases, ¿cómo le vas a decir hoy a alguien que está escribiendo comentarios en Twitter, en YouTube, que está participando en conversaciones, que tiene acceso directo a sus gobernantes, que puede escribir, como ha sucedido esta mañana, directamente al alcalde de Valladolid a través de un tuit y ponerse en contacto con él? ¿Cómo le vas a decir a ese que no puede elegir a sus representantes? A una sociedad que se ha acostumbrado a participar, a opinar, a decir, a exigir, ¿cómo le vas a decir que no, que las decisiones las sigo tomando yo unilateralmente? Por eso decía ayer, el PSOE está viviendo su primera primavera árabe, su propia primavera árabe. No sabemos con qué consecuencias, porque a toda acción le sucede una reacción y a lo mejor volvemos 2 pasos atrás. Nunca se sabe, ¿no? Aunque hay que confiar en que cuando la gente aprende algo, ya nunca lo desaprende. La sociedad ha dado un paso y en todo este formidable cambio, que es muy difícil de explicar y mucho menos en televisión, porque se exigen blancos y negros, se exigen frases precisas, muy comprimidas, pero todo esto tiene que ver con una profundísima revolución que está ocurriendo en todo el planeta, que es de lo que tratamos de hablar en este programa desde hace 2 años. Los profundísimos cambios que se están viviendo han afectado a todo. Si la industria de la música se ha desplomado porque no supo entender que había una tecnología que aunque tú quisieras ultradirigirla, no ibas a ser capaz. ¿Quién era el ingenuo que pensaba que esto no iba a afectar a la política? Ha afectado a Izquierda Unida. ¿Habéis visto lo que ha pasado con Izquierda Unida? Ha afectado a todos los demás partidos políticos. Solamente aquellos que han introducido un nuevo relato, como ha ocurrido con los independentismos, consiguen capear este enorme, gigantesco tsunami que se está viviendo. Está afectando al Partido Socialista y afectará al Partido Popular más tarde o más temprano, porque estas cosas suceden, y mucho más cuando pierdes la capacidad de poder, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mientras tanto, en lo micro, en lo pequeño, aquí Mariano Rajoy se sigue frotando las manos, porque sabe que esto representa una oportunidad. Han dado la consigna de no hablar para no estropearla. No vaya a ser que las cabezas se giren y digan, oiga, estos no estarán interesados en que esto esté colapsando, porque al PP se le da muy bien aquello de derriba que ya vengo yo a reconstruir. Así que nos encontramos ante ese escenario, ¿no? Bueno, hoy le he pedido a Guillem Martínez, es un intelectual, ha escrito uno de los libros referencia para entender cuáles son los márgenes en los que se desenvuelven los ciudadanos españoles, cuáles son los límites. Algunos somos conscientes, otros somos totalmente inconscientes. Las ideas que introdujo la transición, que nos hicieron creer como valores absolutos y que en otros países no lo son. Por ejemplo, la transición nos dijo que todo aquello que estaba en el centro era legítimo y todo lo que estaba en los extremos no lo era. Eso sí, en el centro colocó al Partido Popular. Nadie nos dijo que allí empezaba la derecha. Hay una frase maravillosa también que se atribuye a Alfonso Guerra, que decía: de nosotros a la izquierda ya es un asunto que solo compete a la Guardia Civil. Bueno, esa es la mitología que introdujo la transición, ¿no? Pero aquí se producen muchos contextos, muchos relatos. Por eso cuando uno sale en televisión diciendo, oiga, yo soy anarquista, nunca más vuelve a la televisión en España. Esto en Francia te encuentras anarquistas, te encuentras todo tipo de perfiles en televisión, ¿no? Pero aquí se dibujó un espacio. El espacio de la legitimidad está en el centro. Y esto lo definió muy bien Guillem Martínez en un libro que se llama CT, la cultura de la transición. Y cuando estaba viendo todo este lío monumental del Partido Socialista, digo, tenemos que hablar con Guillem para que nos dé una explicación en profundidad de qué es lo que le está ocurriendo al relato español
sobre esta profunda crisis que vive el socialismo. Hablamos en unos segundos con Guillem Martínez. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Radiocable.com. Bien, Martínez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, no sabes cómo me he acordado estos días de ti, porque tengo tu libro, el libro que coordinaste, como un libro de referencia que explica con muchísima precisión esto a lo que estamos asistiendo, ¿no? Yo por eso te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo definirías lo que está sucediendo en el Partido Socialista? Pues es una implosión, supongo, en cierta medida. Supongo que no con todas las letras, supongo que continuará habiendo un PSOE estructurado y con resultados mejores de los que presupone esa actual realidad. Pero es una pequeña implosión, y más si pensamos que era un gran partido socialdemócrata del sur, que nunca ha pintado nada en el norte, nunca ha pintado nada en la historia de la socialdemocracia europea, pero vamos, cumplió un rol importante y era un referente importante en el sur. ¿Hay algo de icónico, de simbólico en el procedimiento que se ha utilizado, en cómo se han ido sucediendo los acontecimientos? ¿Qué te parece la irrupción de Felipe González como la persona que da el pistoletazo de salida a todo ese proceso? Un partido en general, y un partido quizás español en particular, no es un recipiente de ideas, no es un sitio donde se intercambien ideas. Y las instituciones que tiene interiores, pues el Comité Federal, es el sitio donde todavía se intercambian menos. Quizás esta manera de irrumpir el debate, por llamarlo de alguna manera, no ha sido un debate, pues tiene que producirse desde fuera, porque dentro no es posible establecer una discusión en un partido. Desde fuera, Felipe González, que es muy icónico, a las 2 de la mañana, porque claro, hay que decir que estaba en Chile, y cuando él atiende a la cadena SER o participa en el programa de la cadena SER, era de madrugada en Chile. Tiene que haber bastante voluntad para en fin, participar en ese proceso. Y supongo que cierta coordinación con la sucesión de capítulos, ¿no? Porque en el momento empezaron a pasar cosas, ¿no? Y en España supongo que había cierta coordinación, cierta manera de una señal de salida, ¿no? Era Grándola Vilamorena, seguramente, Felipe González, era la señal para iniciar el golpe. No, sin ninguna duda, vamos, o sea, yo que no soy nada amigo de las teorías de la conspiración, pero un suceso no se entiende sin el otro, y a las 9 de la mañana. O sea, esto es puro sucesión de acontecimientos, vamos. ¿Y dónde encontraríamos las raíces de lo que está ocurriendo? Porque pareciera que los problemas del Partido Socialista empiezan con Pedro Sánchez. Tú que has analizado el lenguaje de la transición, la evolución de este país, el contexto, lo que ha irrumpido el 15M en la sociedad española, ¿dónde estarían las raíces de esta decadencia en la que se encuentra ese Partido Socialista? Estoy improvisando ahora, pero había un lenguaje común de la democracia que se expandió a los 80, es cuando se crea, que creó grandes momentos de cohesión, como la OTAN, como los Nogal, porque no se produjeron los GAL en su crueldad, me refiero, no hubo la repercusión de que un Estado asesinara, ¿no? Y raptara, pues, y eso es un lenguaje que trabajó bastante bien el marco de democracia, el marco de la cohesión, y en algún momento, que fue cuando perdieron las elecciones y ganó Aznar, pues ese lenguaje se derechizó y se especializó aún más en resolver y enmarcar lo que es la democracia en cada momento, ¿no? Y quedó un tanto de modé. Desde entonces yo creo que el PSOE no levantó la cabeza. Es muy difícil crear un lenguaje. Ahora mismo hay tres compitiendo en la península. El PNV, que desconozco, pero tiene un lenguaje potentísimo para tener esos resultados tan potentes. El lenguaje del Procés en Cataluña, que es muy bueno, yo creo que es el mejor que hay. Y el lenguaje del PP. El PSOE no tiene lenguaje, no tiene ninguna aportación sexy lingüística, ni puede crear marcos, y el que tendría que crear seguramente por rol, pues es incapaz de crear lo que sería la plurinacionalidad, por ejemplo. Y quizás esto es la prueba de que es incapaz de crearlo, todo este golpe. Dicen que una etapa de cambio se caracteriza por un tiempo que no termina de marcharse,
chocando, colisionando con un tiempo que no termina de llegar. ¿Cuándo dirías que podremos ver la foto revelada, la foto final de lo que está ocurriendo? ¿Cuándo podremos explicar el momento que estamos viviendo? Ni idea, porque España es un país acostumbrado a morir, ¿no? Se ha pasado siglos muriendo. Y a pesar del chute de optimismo de los 80 y todo eso, ha proseguido su muerte, ¿no? Ha tenido pocos momentos en los que pueda hablar consigo misma y pueda plantearse a sí misma los problemas, ¿no? Con lo cual, esto pasa en cualquier otro país y estaría destrozado. Ningún país puede soportar esta ruina, salvo un habituado a la ruina. Con lo cual es difícil. Está desde luego el régimen del 78 está difuminándose con bastante rapidez. Es muy posible imaginar que no existe desde 2010, que es cuando se modifica la Constitución, y el gran pacto constitucional, si lo hubo, pues desaparece, ¿no? Y aquí lo resumo. O damos bienestar y nos quedamos con el resto, ¿no? Pues una vez que ha desaparecido el bienestar, pues ha desaparecido el pacto, ¿no? Y puede seguir mucho tiempo a través de mitos que están funcionando, que son nacionalistas, ¿no? Están salvando la situación en Cataluña, están salvando la situación en España, y puede pasar mucho tiempo, porque además esta es otra. España es un Estado muy fuerte, que se puede permitir pues una clase política irrelevante. Pensemos en grupos como abogados del Estado, jueces, notarios. Estos sostienen el Estado. Y es un Estado verdaderamente fuerte y poderoso, y irrompible, irreformable, duro, y puede sobrevivir sin incluso gobierno, como estamos viendo. El gobierno es un adorno a todo este Estado, quizás, ¿no? Y es difícil. Pensamos que el final de todo esto es un nuevo PSOE con otra nueva mentalidad, pues varios milenios, porque tampoco hay un enfrentamiento de mentalidades en el PSOE en este momento. No, que el PSOE estuviera viviendo su propia primavera árabe. El resultante final de las primaveras árabes no siempre es el que pareciera cuando se inician, ¿no? Así que uno nunca sabe muy bien dónde va a terminar, que igual todo esto es una gran operación de gatopardismo y ya está, y todo vuelve donde estaba. Hay un texto tuyo del 31 de agosto, yo lo he recomendado muchísimo estos días, lo he retuiteado en sucesivas ocasiones, porque es un texto que publicaste en Contexto, en CTXT, fantástico, maravilloso, que hace un retrato muy preciso, muy quirúrgico de lo que está ocurriendo. Y en ese texto tú decías, esta parte del Partido Socialista de Pedro Sánchez ha empezado a saber leer lo que le estaba ocurriendo a la ciudadanía. Y ahí es donde se produce la colisión entre un PSOE y el otro. Es algo así, ¿no? Utiliza otro lenguaje. Y que utilizar otro lenguaje en política no significa nada. O a veces significa mucho, pero en general el lenguaje es muy gratuito. Y simplemente utilizó un lenguaje que era muy diferenciado al PSOE anterior. Pero y este es otro problema, no sabemos quién representa a quién en el PSOE. Posiblemente nadie representa a nadie, ¿no? Detrás de mucha gente no hay ningún sector, no hay nada más, no hay ideas, hay seguramente mecanismos internos de poder, con lo cual es muy difícil de leer, y más ahora. No sé, en el PSC, por ejemplo, hay primarias, hay dos sectores, cuesta mucho de dibujarlos, esos dos sectores, porque no sabes quién hay detrás, ni lo que hay detrás, ni lo que mueve los hilos. En ocasiones son tan solo caracteres personales. Sí, es un poco la batalla que pueda estar detrás de estas luchas, pueden ser personales, pueden ser de... pero y esto es brutal, si me permites, es brutal porque es una sensación, desde luego no es científica, y es muy opinable y es muy ponderable, y ahora me lo estoy diciendo por primera vez, pero en uno de los grandes partidos del régimen, que tenemos varios, no sé, PNV, Convergencia, o como se llama esta mañana, PSOE, PP, quien entraba en los últimos 30 años sabía dónde entraba, no entraba a debatir ni a cambiar, entraba a practicar una política que seguramente repercutiría en su vida privada, fundamentalmente. O sea que tampoco sabes por qué material disponemos, ¿no? Yo tengo amigos en el PSOE que me te llaman al fuego por ellos, pero me parece que son la minoría. Es una máquina y unas ruedas dentadas autónomas y... Pero fíjate que cuando Felipe González desciende
en la cadena SER a hablar de lo que está ocurriendo, sería muy reduccionista, incluso un poco ingenuo, pensar que está hablando de lo procedimental del Partido Socialista, porque él donde coloca el foco es en si debe haber pacto o no debe haber pacto de apoyo al Partido Popular. Sí, no, es que de hecho es para echarse a llorar, ¿no? Digamos que la política, el gran consumo de política, el gran tema caliente de la política es español, ¿no? Y ahora, pues, si te vende una agenda, el proceso, la corrupción, y cuando en realidad España y el Estado ha dejado de ser la instancia de la política ya. Y este es el drama. La democracia solamente fue posible en el Estado y estamos votando el Estado, es lo único que estamos votando. Pero la política transcurre fuera del Estado. Transcurre en Europa, transcurre en el ICEX, transcurre en otras instancias no votadas. Y de hecho esta voluntad de que haya gobierno, España puede ir perfectamente sin gobierno, como vivió Bélgica. Existe un gobierno en funciones que hace lo que tiene que hacer, que es ideología, y lo está haciendo bastante bien. Sí, la prueba está en eso precisamente, que llevamos un año con un gobierno que está administrando la cuestión, que es un poco de lo que se trata. Y supongo que Europa quiere más y para eso necesita un gobierno no en funciones, pero y es distancia la política Europa. España es calderilla, y además es calderilla innegociable. ¿No? Estoy por decirte que ahora está escribiendo sobre ello, lo estoy formulando, que jamás en la historia ha habido una imposibilidad mayor de cambio en España. Es decir, sí, en efecto ha habido dictaduras, ha habido franquismo, pero todo el mundo sabía cómo modificar el franquismo, ¿no? Todo el mundo sabía los mecanismos para que el franquismo dejara de serlo, ¿no? Algunos se cumplieron, otros no, pero todo el mundo sabía cómo pasar del franquismo a una democracia. Pero ahora mismo nadie sabe cómo volver al bienestar, nadie sabe cómo plantear el problema territorial, nadie sabe cómo solucionar el proceso, nadie sabe cómo solucionar nada porque es inamovible. Y esto es un drama terrible. Pues Guillem Martínez, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Espero llamarte de vez en cuando porque nos encanta tu visión y la capacidad de análisis que tienes y por lo menos metes algo de profundidad en todo esto que está ocurriendo y no nos quedamos en la superficie. Guillem Martínez, muy buenos días, mucha suerte. Buenos días, buena suerte. Radiocable.com. Nos dice Guy Bruce, dice, oye, por favor, Radio Cable, hay que hacer mención a las insinuaciones de González respecto a Euskadi. Es que en uno de los momentos de la entrevista que le hacía Pepa Bueno, Felipe González dijo, nosotros con el resultado que hemos tenido en el País Vasco históricamente, en nuestra época, incluso a pesar de las cosas que hicimos allí, y entonces eso ha levantado una auténtica polvareda en la red. En absoluto, Guy Bruce, quiero eludir ese tema. Sé perfectamente, como todos vosotros, que estaba en la red y todo el mundo ha hecho muchas interpretaciones. ¿A qué se estaba refiriendo? Hay quien cree que se refería a los GAL, hay quien cree que se refería a otras cosas. Yo cuando lo escuché, la impresión que yo tuve en aquel momento, cuando lo escuché, es Felipe González estaba aludiendo, personalmente, igual estaba aludiendo a lo que tú dices, pero yo pensé que se refería a pesar de las cosas electoralmente desastrosas que hicimos allí, por ejemplo, algunas alineaciones con el PNV, algunos movimientos de penetrar en la política vasca. Yo no me puedo imaginar que alguien como Felipe González se le escapase, tuviera un desliz tan freudiano como ese. No lo sé. Si te soy sincero, Guy Bruce, lo que hice fue poner un mensaje a alguien muy próximo a Felipe González preguntándoselo a qué se refería exactamente con esta frase. No he recibido todavía contestación, pero por eso no he abordado el tema, porque creo que las cosas, además, sería muy fácil decir, qué vergüenza, qué desliz, qué aclaración, qué reconocimiento tan implícito, tan tal, ¿no? Ahora, que los hechos, el GAL es un hecho histórico, no es una cuestión de interpretaciones subjetivas, ¿no?
pero me sorprendería mucho que Felipe González lo colocara como uno de los como una de las cuestiones que hicieron en ellos ahí, ¿no? Directamente, que lo colocara en esa conversación. Es posible, no lo sé, yo le he preguntado por si acaso, a mí que me lo aclaren, pero con las palabras encima de la mesa. Cuando tenga datos yo me comprometo a contarlo. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y como podéis imaginar, el lío que he montado es monumental, continúa, está en las portadas de todos los periódicos. Es el tema central, el epicentro de la información es ese ahora mismo. Susana Díaz reclama unidad y recupera un PSOE ganador. Recuperar un PSOE ganador, dice el periódico El País. Por cierto, un editorial en el periódico El País que, como dice hoy Antonio Maestre, deja clara la intencionalidad de en qué consiste lo que está ocurriendo, por si alguien tenía dudas todavía y sigue pensando de forma ingenua que no, que estamos ante un debate sobre lo organizativo en el Partido Socialista. Y dice el periódico El País en su editorial: el PSOE tiene que cerrar su crisis y poner fin a los enfrentamientos. Empieza hablando de Pedro Sánchez, bla, 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 y el último párrafo dice: no queda otra alternativa para la gobernabilidad de España que permitir el gobierno del partido más votado, que no es otro que el Partido Popular, y tratar de reconstruir desde la oposición un partido socialista capaz de recuperar la confianza de amplios sectores del electorado. Por si alguien tenía alguna duda, por si alguien sigue mirando todavía el dedo y se olvida de estar mirando a la luna. Este partido y sobre todo este país, que necesita un PSOE fuerte y cuanto antes, merece tener un debate en profundidad y no a prisa, corriendo, porque alguien no esté pensando que el Congreso tiene que ser bueno para España y para el PSOE, sino para sus propios intereses personales. Por eso creo que ahora toca este país, España, y luego el PSOE, claro. Lo decidimos en abril, Lo decidimos en abril, que primero tocaba el país, que primero tocaban los problemas de los ciudadanos, darle un gobierno, y que después hacía falta un debate sereno y profundo. Por si no cabía duda, en el periódico El País, junto al titular de Susana Díaz reclama unidad y recuperar un PSOE ganador, y junto a la foto de Verónica Pérez, la autoridad soy yo, hay otro texto. El Banco de España alerta de que la falta de gobierno ya afecta al déficit, por si acaso a alguien le queda alguna duda de por dónde nos van a empezar a llegar ahora los mensajes, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere al periódico El País. Luego en la parte retórica hay otro aspecto que dicen: no se trata de que no opinen los militantes, claro que tienen que opinar, pero no tiene que ser de forma precipitada y en este momento. Claro, ¿que opinen cuándo? Después de haberle dado el gobierno al Partido Popular. Claro que se trata de los tiempos, claro que son importantes los tiempos son muy importantes. Dice el periódico ABC: Sánchez prolonga la agonía del PSOE en contra incluso de sus fieles. Le aconsejan que busque una salida sin esperar al Comité Federal de mañana para el que Díaz oculta sus cartas. Estaremos a la altura. Intriga a la presidenta andaluza, dice el periódico ABC. Si alguien en el PSOE confía en que este apoyo de los periódicos de derecha se va a prolongar durante mucho tiempo, que recapacite. Porque de momento están aplaudiendo lo que está ocurriendo. Yo me preguntaría por qué. El periódico El Mundo dice: Sánchez y los críticos luchan por apropiarse del Partido Socialista. Dice El Mundo, dice: las dos facciones pretenden celebrar comités federales distintos mañana, a la misma hora, en la sede del partido. Ferraz busca una vía para llegar a un acuerdo de mínimos, aunque mantiene su proyecto de consulta ya a los militantes, y Susana Díaz dice que Sánchez ha puesto sus intereses por encima de los del PSOE y afirma que no habrá Congreso ahora. Ya lo dijo Alfonso Guerra. A partir de ahora, de nosotros a la izquierda es un asunto de la Guardia Civil. Ojo, que todavía puede intervenir la Guardia Civil y sacar a alguien esposado mañana.
La Razón, Sánchez se queda con 40 diputados. El Supersábado, los varones estudian una moción para evitar que se apruebe un congreso. Los críticos controlan al menos 44 de los 84 parlamentarios. La Razón, con una foto de Susana Díaz, presidencial, con una mano extendida en el aire como diciendo mantengan la calma, mantengan la calma. Díaz se ofrece para coser al PSOE y acusa a Sánchez de temerario, dice el periódico La Razón. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y también queréis que pongamos el foco en algunas otras noticias. Hoy es muy difícil, me declaro absoluto responsable de esto porque con semejante terremoto montado, que además va a ser protagonista este fin de semana de toda la información, pues hay que dedicarle un excepcional tiempo. Pero hay otras noticias que queréis que coloquemos y que habéis ido enviando a María a lo largo del programa con ese hashtag La Cafetera, el nombre de la rosa, María. Yemen, que es un tema que nos enviáis continuamente y es que es muy necesario que nos lo recordéis. Galgo Callejero y Arturo Salmerón nos hacían llegar hoy este tema, y es que el hambre se ceba con los niños de Yemen. La guerra ha empeorado un mal endémico en el país más pobre de la península arábiga. Así lo informa el periódico de Cataluña, que dice que la desnutrición se ha disparado por el conflicto que enfrenta desde el 2014 a los rebeldes chiíes acusados de tener vínculos con Irán y el gobierno del presidente, sostenido por Arabia Saudí. Berto Salesa nos dice, seguimos con la vergüenza, y él se centra en un tema sanitario bastante importante, que es casi la mitad del gasto sanitario madrileño fue destinado a empresas privadas. Así lo dice un informe de la plataforma Audita Sanidad. La Comunidad de Madrid habría gastado en 2015 más del 43,11% de su presupuesto sanitario en actividades realizadas, según dicen este informe, con medios ajenos. Y para finalizar, Sweet Toxic Doll nos dice, no olvidemos, y nos envía un tuit de Mamen Páez, también oyente y fiel oyente de este programa, que dice, cada chaleco es una historia de supervivencia, la lucha por vivir, para que nunca olvidemos qué hicimos para protegerlos y hacia dónde miramos. Y es que nos envía una idea de Pablo Muñoz. Es una idea que dice, esto debería conservarse igual que los campos de concentración, refiriéndose a los chalecos, para que no se olvide lo que pasó. Y acompaña una foto de los cientos de chalecos que se van acumulando de toda esta gente, de todos estos refugiados que llegan a nuestras costas. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana le pedimos a Pilar de la Peña que nos acerque esos titulares en la prensa internacional que se han referido a España. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, y buenos días, Resistencia. Bueno, que sepas que además cada vez que participas se incendia el chat y Twitter. Está la gente muy... Me gusta mucho esta sección y me gusta mucho especialmente, a mí también, porque nos permite entender cómo se está proyectando la imagen de nuestro país, ¿no? Y sospecho que estos días, Pilar, la crisis del Partido Socialista también se ha ubicado en las páginas de los medios internacionales, ¿no? Mucho, mucho. La verdad es que incluso desde el mismo lunes, después de las elecciones vascas y gallegas, algún medio ya empezaba a decir que lo más importante era casi el descalabro del PSOE, y después de las declaraciones de Felipe González ya muchísimos medios pusieron directamente el foco, y ya después de la dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva ha sido un aluvión, ¿no? Casi todos los medios lo recogen y muchos hablan de intento de golpe, de ruptura, ven al PSOE al borde de la implosión, de la descomposición. Sí, se le da bastante dimensión a la crisis. Es verdad que luego la mayor parte de los medios internacionales la relacionan muy directamente con el bloqueo político que está viviendo España, y en concreto con la estrategia de no abstenerse ante un gobierno del PP y de Mariano Rajoy. Esto es bastante llamativo porque todos lo vinculan, ¿no? Mencionan que esta crisis interna del PSOE estalla sobre todo por este tema. Y Pilar, los medios de comunicación hacen la lectura de la crisis por la que está pasando el Partido Socialista, que está relacionada también con algo más amplio, más grande, ¿no? Sí, la mayor parte, yo te digo que se limita bastante a describir la crisis y a relacionarla con el bloqueo que vive España, pero algún medio sí que va un poquito más allá. El New York Times, por ejemplo, mencionaba mucho que Sánchez había sobrevivido en primera instancia al intento de echarle, pero hemos estado hablando con el corresponsal del New York Times, con Rafael Minder, y él decía que la cosa era un poquito más profunda. Él hablaba más bien de crisis también en la izquierda. Evidentemente estaba relacionada con el bloqueo actual y con la posibilidad de abstenerse o no a Mariano Rajoy, pero él iba un poco más allá, consideraba que era más profundo y más de fondo esta crisis. Creo que es una crisis que viene de bastante lejos y al final ha llegado a eso en un momento poco oportuno para el partido y creo bastante poco oportuno para la política española, pero realmente creo que tiene sus raíces en una pérdida de votantes desde hace bastante tiempo, en una crisis más general de la izquierda que ha permitido a Podemos ganar mucho terreno y ahora desemboca en una cosa un poco clara, oscura, donde se habla de mucha democracia, pero al final no se entiende muy bien ni cómo funcionan los estatutos del partido, ni quién son los varones. Aunque no ha sido el único tema, ¿no? Porque también en la prensa internacional han colocado el foco sobre el juicio que se ha iniciado en Madrid sobre las tarjetas Black. Sí, lo han recogido bastantes medios de comunicación, aunque sobre todo han puesto el foco y han destacado que es el juicio a Rato, ¿no? Es Rodrigo Rato, y el hecho de que fuera el exdirector gerente del FMI copaba casi todos los titulares, ¿no? Era algún medio, incluso Le Monde, por ejemplo, hablaba el descenso a los infiernos de Rodrigo Rato, que era ya directamente se sentaba en el banquillo para un poco responder de todo esto. Se recordaba pues digamos la carrera que podía haber llegado a todo, ¿no? Desde presidente de gobierno, incluso haber seguido en la escena internacional donde tuvo una proyección bastante importante desde su cargo en el Fondo Monetario Internacional, y que sin embargo ahora se veía, pues debido a sus 2 años de, entre comillas, desastrosa gestión de Bankia, se veía abocado pues a las humillaciones, al ser abucheado por la calle y a sentarse en el banquillo, que en sí mismo era bastante simbólico. Alguno también destacaba que en el fondo este juicio va mucho más allá, no es solo Rato, es el juicio a toda una élite y a un modo de entender la gestión empresarial, o digamos el dinero, ¿no? La forma de
gestionar, pero sí es verdad que la mayor parte se ha centrado en Rato más que en el hecho de que fuera el juicio por el caso y que incluía a otros 65 consejeros y ejecutivos de la entidad. Claro, eso iba a decir yo, es una pena que hayan puesto el foco solamente en Rato porque tenían a toda la oligarquía financiera para elegir y podían haber sacado algunos cuantos casos. Que también de hecho, una cosa te iba a decir, además de poner el foco en Rato, en la otra cosa en la que se ha puesto el foco es precisamente en las denuncias de los activistas que han conseguido llevar a juicio a Rato, ¿no? Al 15M para Rato y un poco a los medios que destaparon el caso y cómo el trabajo de todos, digamos, estos activistas en favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, estaba empezando a dar frutos. Esa sí era una lectura que también han hecho medios como Deutsche Welle y algún otro que incluso han ido a entrevistar a los activistas. Estos eran los dos temas. Es decir, sí que le han prestado un poquito de atención, ¿no? Un poco más allá. Porque sobre la economía de nuestro país están hablando, porque tanto que se había hablado, sobre todo en plena crisis económica, parecía que llevaban algunos días sin hacerlo. ¿Se vuelve a colocar el foco sobre esto? Bueno, Bloomberg sí lo ha hecho. Bloomberg ha publicado esta semana un artículo en el que decía, bajo un titular así bastante impactante, que España estaba perdiendo lo que ellos llaman momentum, que es algo así como el impulso, ¿no? El rebote de ir para arriba. Luego no estaba muy apoyado en datos porque realmente lo que citaban y lo que se basaban era en una proyección que había hecho la propia agencia sobre cuál podía ser el crecimiento de España en el tercer y el cuarto trimestre. Indicaban que ellos preveían que fuera a crecer al menor ritmo en los últimos 2 años. Pero sí es verdad que ha habido noticias contradictorias. Estos días, pues, por ejemplo, Business Insider sí dijo que parecía que España estaba ya iniciando la cuesta y que se estaba ralentizando. Le Monde decía al contrario, ¿no? Que de momento no se veía que los datos reflejaran nada de esto, pero sí que Bloomberg ha empezado a decirlo. No sé si acertarán con la bola de cristal o no, pero sí que lo empezaban a barajar y a meter otra vez en el debate este tema. Oye, y asuntos no relacionados con la actualidad de nuestro país, porque imagino que el proceso de paz en Colombia, que aquí no se le ha prestado una gran atención, pero desde luego en todo el cono latinoamericano habrá tenido una enorme repercusión y sospecho que no solamente, ¿no? No, la verdad es que sí ha tenido mucha repercusión. Muchos medios han destacado la firma del acuerdo de paz, ¿no? Que pone fin a 52 años de guerra, a un conflicto muy sangriento. Ha ocupado muchas portadas, sobre todo los medios latinoamericanos. El problema es que ha coincidido en el mismo día con el debate para las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Entonces los dos temas han compartido protagonismo, pero sí, sin duda la firma de paz, del acuerdo de paz en Colombia ha sido uno de los temas más seguidos. Se ha destacado mucho en varios medios que se abría una nueva era para Colombia. Pues Pilar de la Peña, nuestra vigía de la prensa internacional. Pilar, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues así nos vamos a marchar y a la espera de que pueda ocurrir mañana en este Comité Federal. No sabemos si se va a celebrar con doble convocatoria, con una convocatoria aislada, quién cree que tiene la legitimidad para hacerlo y quién de verdad la tiene. Y todo esto se irá despejando, todas esas dudas se irán despejando a lo largo del fin de semana, pero en todo caso es una grave crisis para un partido histórico en este país de 135 años de historia, en el que la gente siente por el que sus miembros sienten una gran afección y por lo tanto esto provoca un enorme desasosiego en muchísimas personas, porque cuando uno habla del Partido Socialista no habla de Guillermo Fernández Vara, de Felipe González, de Susana Díaz, de Pedro Sánchez, de Eduardo Madina, de Josep Borrell. Cuando uno habla del Partido Socialista habla de cientos y cientos de personas desconocidas que en sus pueblos durante años han vivido con orgullo la pertenencia a un partido que ha pasado por etapas muy complicadas y por otras más lúcidas y que se encuentran estupefactos ante lo que está ocurriendo. Y a todas esas personas, pues hombre, uno no les puede desear que vivan en ese desasosiego, porque tampoco sería justo. La política consiste además en sentirse parte de algo como nosotros nos sentimos parte de la gran familia de La Cafetera. Nos marchamos, mañana volvemos. Un abrazo muy especial, que no os pase nada, que vaya bien. Madame Jamón,
Eric25, Elena, Patricia Calvo, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el hashtag, además hoy con unas competencias duras, con competencias muy duras, pero lo habéis ubicado como trending topic, la cafetera, el nombre de la rosa, la cafetera, el nombre de la rosa. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós, Mary. Adiós. Disfruta del fin de semana. Sí, a ver cómo se presenta y esperemos que el Partido Socialista piense sobre todo en el futuro de España. Adiós, hasta mañana.